Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy. Igualmente que tengan un feliz inicio de mes, que démosle con todo. Igualmente como que ya vienen las vacaciones, entonces démosle hasta el último, ¿ya? Entonces el día de hoy quiero que nosotros, igualmente si fijamos la pantalla aquí, ya saben que yo comparto aquí casi todo. Entonces, eso vamos a comenzar con la clase de hoy, viendo un poquito de las operaciones con funciones, ¿ya? Ese es el tema que nos toca el día de hoy. Entonces, tenemos operaciones con funciones y vamos a ver cuáles son en general. Las operaciones generales que nosotros conocemos, ¿cuáles? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya? Y esas son las básicas en las que nosotros relacionamos cosas. Pero dentro de funciones también hay las mismas operaciones, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la operación de la suma y la resta. Nosotros sabemos que una suma y una resta tienen mucha relación. En general se resuelven de una misma manera. Debemos de saber que la resta es como si nosotros estuviéramos sumando un número negativo, ¿no es cierto? Entonces, o sea, les voy a poner el ejemplo, ¿no? Que si nosotros decimos que 5 en general menos 7 es como si yo representara como una suma, como 5 más y entre paréntesis un número negativo, o sea, el menos 7. ¿Ya? Entonces, con eso de ahí nosotros partimos en que la suma y la resta van a tener las mismas propiedades. Todas las propiedades de la suma y de la resta se van a cumplir. Y en este caso, en funciones, vamos a tener algunas cositas que para poder sumar o restar funciones se necesita al menos dos funciones. Ya, nosotros sabemos que tenemos una función, ¿no es cierto? Siempre llamamos una función como la f de x, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos un valor x más uno, pero toda esta mezcla de aquí sabemos que es una función. Entonces, nosotros decimos que esta es una función y podemos poner acá otra función cualquiera. En vez de la f, podemos poner cualquier letra que nosotros queramos. Podemos poner la g y ponemos otro número x al cuadrado. Podemos poner la h y ponemos, yo que sé, x 5x. Entonces todas estas de aquí son funciones, ¿ya? ¿Cómo veo cuando es una función? Que siempre esté entre paréntesis una x o un término que esté adentro, ¿no es cierto? F, G, o sea, una letra siempre minúscula. Puede ser en este caso, por ejemplo, yo que sé, eh, W, pero sabemos que va a ser una letra minúscula, ¿ya? Pero en general nosotros hemos trabajado siempre con f de x. Nosotros sabemos que esa es una función y ahora vamos a trabajar con la g de x. ¿Ya? Quiero que se centren en estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación para hacer una suma y resta de funciones? Es asignar una función y la otra función, ¿no es cierto? En este caso vamos a trabajar con f de x y g de x. Les vuelvo y les digo que no importa cualquier letra que sea, pero en este caso solo porque ya hemos estado acostumbrados con esas dos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahí me confirman, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, no duden en decirme, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Entonces, yo quiero que veamos el punto 2, la asignación de f y g. ¿Cómo hacemos? Digamos que nosotros tenemos un ejercicio, nos dicen, ¿no es cierto? Que, que y es igual a 3 sobre x menos 2 y y punto para que sea diferente, nosotros decimos que y es igual a x más 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la regla que nos decía? Que asignemos una f y una g.
¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente nosotros ponemos, si no nos dicen, nosotros podemos poner cualquier operación, cualquier f o g. Por ejemplo, este yo quiero que sea f de x. Y yo reemplazo simplemente para diferenciar. Lo mismo, ¿qué es lo que hice? En vez de esta y lo pongo f de x. Y esta, la otra y, digamos así, lo voy a poner g. Cuando no nos digan y nos den así en y, yo puedo hacer como yo quiera. Si yo quiero, a esta de aquí le pongo f y a este de aquí le voy a poner g. ¿Ya? Pero por general siempre a la primera le vamos a poner f para que se nos haga fácil y a la segunda le vamos a poner g. ¿Ya? Entonces quiero que esté claro hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es sumar las funciones. Tenemos estas dos funciones. Quiero que ustedes la copien en su cuaderno y ustedes van a hacer vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer f de x más g de x. ¿Ya? Y entonces esto es igual a que vamos a comenzar a reemplazar la f de x y la g de x aquí. ¿Cuánto vale la f de x? 3 sobre x menos 2. Aquí está el más, pongo más. ¿Cuál es la g de x? X más 2. X más 2. Muy bien, muchas gracias. Y esto de aquí comenzamos a resolverlo. Yo para que no nos confundamos, si ven, este es el un término y este es el otro término. Hasta ahí estamos bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar. Si ven que aquí hay una fracción, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que no lo escribimos, pero sabemos que debajo de cualquier número siempre va a estar el 1. Entonces que yo lo transformo en dos fracciones. Entonces, ¿qué hago cuando hay dos fracciones? Saco el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Entonces, una estrategia cuando sean funciones, chicos, siempre el mínimo común va a ser la multiplicación de estas dos. ¿Cómo es eso? Vamos aquí a poner igual, vamos a poner una línea muy grande que vamos a hacer esto de aquí. ¿Qué ponemos en el denominador? La multiplicación de los dos denominadores. X, voy a ponerlo en paréntesis, x por el otro denominador, en este caso el 1. Nosotros ya sabemos que el 1 multiplico por cualquier número, se hace lo de acá, ¿no es cierto? Entonces yo ya no lo voy a escribir, pero yo ya sé eso de ahí. Entonces este es nuestro denominador. ¿Qué hacemos cuando es una fracción? Este denominador lo multiplicamos por este y lo dividimos por este de aquí y lo multiplicamos por el numerador. X menos 2 dividido para x menos 2 sabemos que es 1 por el numerador que es 3. Continuamos. Ponemos el más. X menos 2 dividido para 1 sabemos que es x menos 2, el mismo valor, por el numerador que es x más 2. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 3 por 1 resolvemos, ¿no es cierto? 3 por 1, 3. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí hay una propiedad que nos dice que si yo tengo una x al cuadrado menos y, digamos, a ver, menos a al cuadrado, ¿ya? Esto va a ser igual a x más a por x menos a, ¿ya? Esto de aquí es se llama una resta de binomios, ¿no? Resta de binomios al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si ven que esta x corresponde a esta x de aquí, este menos de aquí, si ven que está acá, esta a es cualquier número, cualquier expresión, aquí está una expresión, esta x de acá, aquí está, más, si ven, ¿qué es lo que necesito de aquí? Transformar de esto a esto de arriba, ¿ya? Entonces, yo digo que va a ser el primer término al cuadrado, entonces x al cuadrado, menos, porque aquí me dice esta ecuación, menos, esto es una fórmula, ¿ya? Siempre le vamos a usar lo que está en rojo, menos la segunda al cuadrado, o sea, el segundo término que sería 2, voy a escribir 2 al cuadrado, o sea, lo voy a poner acá sobre al cuadrado, dividido para x menos 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
reemplazar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que veo aquí? Que 2 elevado a la 2, ¿cuánto es? 4. Entonces, en vez de escribirlo así, ya simplemente le voy a poner el 4. Ahora sí, ¿qué es lo que veo aquí? Que hay una multiplicación y voy a hacer propiedad distributiva. Este con el primero con el primero y el primero con el segundo. Hagámoslo. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. Más 3 por menos 4, más por menos, menos 3 por 4, 12. Y sobre x menos 2. Y hasta aquí podemos, en DEI nos tenemos que preguntar, ¿puedo reducir algo más? Ya no. Ya no sé qué hacer. Ahí está resumido esto de aquí. Entonces ahí sí pongo que esta es mi respuesta. Esto de aquí es mi resultado de la suma de esto de aquí. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, listo. Alguien me dijo que puede repetir. Vamos a hacer con una resta, ¿ya? Porque va a ser con lo mismo. Entonces simplemente yo lo voy a hacer de la misma manera, ¿no es cierto? En vez de la función, verán, ustedes cuando les pongan un ejercicio les van a dar siempre, ojo, siempre les van a dar una función y otra función y les van a pedir que hagan con esa función. En este caso yo ya no quiero sumar, yo voy a decir reste. Entonces yo simplemente vuelvo a hacer primer paso, reemplazo lo que está aquí. La f de x, ¿cuánto vale? 3 sobre x menos 2. Menos, porque me dice menos. Si quieren esto podemos poner en paréntesis para poder separar. Si ven, este término de aquí es este de aquí reemplazado. Menos g de x. ¿Cuánto es g de x? X más 2. Y esto de aquí lo resuelvo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si tengo una fracción, yo imaginariamente sé que este número, todo este término va a estar sobre 1. Yo no lo escribo, pero yo lo sé. Siempre que esté un término entero, siempre va a estar sobre 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que veo? Una resta de dos fracciones. ¿Qué es lo que hago? Segundo paso, hacer mínimo común múltiplo. O, en este caso, vamos a hacerlo así, ¿no es cierto? O sea, una resta. Sacamos todo una línea para ver qué ponemos en el denominador y qué ponemos en el numerador. En el denominador va el mínimo común múltiplo. Siempre multipliquen los dos términos de abajo. Entonces yo escribo x menos 2, el término de abajo, ¿no es cierto? Por el término de abajo del otro. ¿Cuánto es? 1. Todo número multiplicado por 1 siempre va a ser el mismo número. Entonces yo ya no lo voy a escribir al 1. Y lo dejo así. Hasta ahí estamos claros, chicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? El denominador va a dividir al denominador de acá y lo va a multiplicar al numerador. X menos 2, lo voy a escribir aquí. X menos 2 dividido para x menos 2, todo número igual es como que si yo dividiera 2 dividido para 2. 2 dividido para 2 es a 1. Todo número dividido para sí mismo igual a 1. ¿Ya? Eso es una regla. Entonces yo digo esto dividido para esto es a 1. Por el numerador. ¿Cuánto es el numerador? 3. Ya tengo ahí resuelto la primera parte de la fracción. ¿Cuál es la siguiente? Poner el signo que me dice que es menos. Voy igualmente lo que hice, denominador con el otro denominador. X menos 2 dividido para 1, todo número dividido para 1 es igual al mismo número. Entonces yo pongo x menos 2 y multiplico por el numerador. X más 2. Esto de aquí ya es la resta en este caso, ¿no es cierto? Y ya lo hicimos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducir términos.
resuelvo esto de aquí. 1 por 3, 3. Menos. ¿Qué es lo que veo aquí? Esto es un producto notable. ¿Qué me dice que el producto notable? Que yo voy a escribir un paréntesis. El primer término, ¿cuál es el primer término de aquí? X al cuadrado. Menos el segundo término. ¿Si ven que son los mismos términos? El segundo término igualmente al cuadrado. Sobre, ¿no es cierto? Lo que tenemos en el denominador, menos 2. Hasta ahí estamos bien. Este 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Entonces yo simplemente en vez de poner así, ya le pongo el 4. ¿No es cierto? Ya lo hago así. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Si ven que aquí está entre paréntesis algo y aquí hay un menos, entonces eso significa que le va a cambiar el signo a toda la expresión del paréntesis. Escribo el 3, voy a poner, en vez de más x al cuadrado va a ser menos x al cuadrado, y en vez de ser menos 4 va a ser más 4, y elimina el paréntesis, ¿no es cierto? Y pongo el denominador, x menos 2. En el denominador no puedo hacer simplemente nada, ¿sí ven? Y ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí tengo un 3 y aquí tengo un 4. ¿Puedo sumarlos? Sí. Entonces, como respuesta pongo 3 más 4. ¿Cuánto nos sale? A ver, si alcanza a pisar. 7 menos del otro término, menos x al cuadrado sobre esto de aquí. ¿Puedo hacer algo más? Ahí quedó lo más simplificado posible. Entonces, esa es mi respuesta de ahí. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Entonces, vamos a ver qué necesitamos de aquí. Entonces, para yo saber la suma y la resta, ya hice, ya la resolví, es un ejemplo. Yo necesito hallar el dominio. Bueno, esto era la expresión que pusimos, ¿no? Si ven, si las dos funciones, si yo quiero sumar dos funciones, a ver, aquí les señalo. Si yo quiero sumar dos funciones, voy a sumar la una y la otra. Eso es simplemente lo que hicimos, ¿no es cierto? Poner la una que equivale más la otra. ¿Ya? O la resta igualmente. El dominio, tenemos que sacar el dominio de la suma y resta de una función. ¿Cuál es el paso para resolver todo esto? Vamos a hacer individualmente el dominio de una función de las dos. Cuando yo quiera sacar el dominio, voy a borrar esto, ¿no es cierto? Entonces, voy a sacar el dominio de cada función individual. Repito, voy a sacar el dominio de cada función individual. ¿Qué significa esto? Me dan el mismo ejercicio que estábamos haciendo. ¿Cuál es el dominio de este? Voy a analizar. El dominio, si se acuerdan que el dominio, ¿qué es? El valor que puede tomar x. Entonces, vamos a ver. Ustedes tienen que analizar más o menos si, a ver, aquí tengo un diapositivo, a ver. El dominio, matemáticamente, digámoslo así, va a ser la intersección entre el dominio de la una más o sea, con el dominio de la otra, ¿ya? Entonces, igualmente en la resta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es la intersección? Voy a sacar el dominio de esta y el dominio de la de acá. Hagámoslo. El dominio, vamos a ver 3 preguntas. La x de aquí, si ven que solo aquí hay la x, ¿puede tomar valores positivos? Y nosotros probamos, o sea, por ejemplo, pruebo con un número positivo, el 1. 1 menos 2, menos 1. Sí se resuelve. Pruebo con otro número positivo, digamos el 2. Entonces yo digo, voy a reemplazar con un número positivo, el 2. 2 en vez de la x voy a poner el 2, menos 2. ¿Ya? 3, ¿cuánto es 2 menos 2? 0. Y esto existe, quiero que hagan en su calculadora 3 dividido para 0, nos va a dar indeterminado, les va a salir error en su calculadora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que veo aquí?
Admite los positivos, voy a probar con otro positivo. El 3, por ejemplo. Ahora en vez de aquí, de la X, le voy a poner el 3. Chicos, si no me estoy entendiendo, ustedes me dicen, por favor, ¿ya? Dando a entender. Reemplazo con el 3. 3 en el denominador 3 menos 1, 3 menos 2, perdón, igual a 1. ¿Existe este número? 3 dividido para 1, a 3. Hago con otro número tal vez muy gigante, el 100 puede ser, ¿ya? Para que nosotros demos cuenta de algo. Voy a reemplazar esta función de aquí por el 100. 3 sobre, en vez de la X, ¿cuánto pongo? 100. Menos 2. 3, 100 menos 2, 98. ¿Existe este número? 3 sobre 98, sí. Entonces voy a hacer esto de aquí. Ahora sí, veo. ¿Admite números positivos? No, sí admite números positivos. Pero ¿qué número no admitió? ¿Se acuerdan que reemplazamos con el 2? Entonces el 2 no va a ser parte del dominio. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el 2 de aquí, se hace una indeterminación. Entonces todos los positivos menos el 2. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora vamos con reemplazarle con el 0. Voy a poner el 0 aquí. F de 0. 3 es el mismo denominador. 0 menos 2. Reemplazamos 3, 0 menos 2, menos 2. ¿Existe este número? Sí existe. Entonces digo que sí admite. Ahora con un negativo. Voy a reemplazar con el menos 1, por ejemplo. Pongo f de menos 1. 3 sobre, en vez de la x voy a poner menos 1, menos 2. Menos 1 menos 2 igual a, el numerador queda igual, menos 3. Este 3 con este 3 se simplifica, se hace 1 y este negativo, el menos 1. ¿Existe? Sí existe. Entonces yo veo que sí puede tomar esos valores. Esto recapitulo. ¿Admite números positivos? Sí. ¿Admitía números positivos menos el 2? ¿Admite el 0? Sí. ¿Admite el menos 2? Sí. Entonces, ¿cómo yo expreso este dominio? El dominio va a ser igual a todos los reales, todos los números que existen, si ven el 0, el negativo, los positivos, menos el menos 2. Menos, y lo voy a poner así entre una llave, el menos 2. Y así yo lo represento. ¿Qué significa esto? Volvamos a leer. Dominio es igual a los reales. Reales se escribe como una R con dos palitos, digámoslo así. Si ven, escriben la R y de ahí escriben otro palito al lado. Reales, ¿qué significan los reales? Números positivos, el 0 y números negativos. Menos, o sea, descarto, o sea, le resto el número que no podía, el menos 2. ¿Estamos claros, chicos? ¿Se está entendiendo? ¿Ya? Entonces quiero hacer la otra parte de aquí. Ya sé que el dominio de aquí es de esto, es de esta forma de aquí, o lo puedo escribir de esta forma, como hemos hecho nosotros. Dominio es igual, si son todos los negativos, puedo escribir desde menos infinito hasta, ¿cuál era el que no podía? Hasta el menos 2. ¿No es cierto? Era el menos 2, ¿verdad? ¿O era el 2 positivo? Era 2 positivos, muchas gracias. El 2 positivo. La unión del 2 positivo hasta, había números positivos muy grandes, el 100, el 1000. Entonces yo digo que es infinito positivo. Esto de aquí está correcto y lo de abajo está correcto. Representa lo mismo. ¿Ya? Entonces tal vez la de arriba se nos haga más fácil. Entonces voy a dejar esta de aquí arriba, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es sacar el dominio de la parte derecha. Entonces, ¿qué nos dice el dominio?
El dominio de esta función me va a decir que vuelvo a escribir más el 0 y el negativo. Si yo reemplazo con el 1, ¿cuánto es? 1 más 2, 3. Con el 2, 2 más 2, 4. Sigue existiendo. Entonces yo digo que sí existe con todos los números positivos. Con el 0, reemplazo el 0. 0 más 2, 2. Sí existe. Con un negativo, el menos 1. Menos 1. A ver, voy a escribir aquí. Menos 1 más 2. ¿Cuánto es igual? A 1. ¿Existe? Muy bien. ¿Existe? Sí. Hagamos con otro negativo ya. Con el menos 7. Menos 7 más 2. ¿Cuánto nos sale? Menos 5. ¿Existe este menos 5? O sea, ¿existe el número 5? ¿Menos 5? Sí. Entonces cumple todos estos tres factores. ¿Qué es lo que digo? Que el dominio de esta de aquí, a ver, hagámosle más chiquito esto. Unión 2 hasta infinito. Ya. El dominio de este de aquí va a ser igual a todos los reales. ¿Por qué? Porque los reales son los positivos, el 0 y los negativos. Y ya. ¿Tiene alguna restricción? No. O puedo escribirlo así. Dominio es igual. Dicen que el menos 2 si tiene la restricción, le sale error sintáctico en la calculadora. ¿En este de aquí? Sí, con el... A ver, reemplacemos este de aquí. Con el menos 2. Menos 2 más 2. ¿Cuánto nos sale? 0. 0. ¿Existe el 0? Sí. No, disculpa, Lisa, me equivoqué con el de arriba. Ah, con este de aquí. Sí. Ya. Ah, por eso este decimos que es hasta el 2. ¿Y por qué le ponemos abierto? Porque el 2 no cumple. Muchas gracias, Kevin. Estaba muy bien esto de aquí. El 2 no entra dentro de este dominio, ¿ya? Entonces, este de aquí sí cumple todo lo de aquí. Decimos que es el dominio de todos los reales. O para escribir de esta manera, el dominio es igual desde menos infinito hasta más infinito. Y lo escribo así. Ahora, ¿cuál es el dominio entre las dos? La intersección, la intersección de todo esto. ¿Cómo se hace la intersección? Voy a hacer una recta numérica, ¿ya? Quiero que igualmente ustedes hagan en su cuaderno una línea, una recta numérica. Sí, creo que se ve, ¿verdad? Sí. Entonces hacemos una recta numérica. Vamos a poner el dominio de esta y el dominio de esta. ¿Cómo hago en la recta numérica? Algo muy base, muy elemental para que se nos haga más fácil. Voy a poner los números que estén aquí. Al menos infinito, ya, muy bien. Lo voy a poner por acá, digamos, representándolo. ¿Ya? Digo que para la izquierda todo, fuera de mi pizarra, a la izquierda es el más infinito, queda para allá. Y aquí está el más infinito. No es que aquí esté el más infinito, sino solo significa que para allá, a la derecha, es más infinito. ¿Qué otro número hay? El 2, ¿no es cierto? Voy a poner en donde quiera, el 2. ¿Hay otro número por ahora? No, ¿no es cierto? Entonces ya está hecha mi recta. Voy a tomar los puntos. Desde menos infinito hasta 2. Entonces va a llegar hasta aquí. Y este va a ser un punto abierto, ¿no es cierto? Porque no cumple. Y de aquí ya nos vamos desde 2 igualmente hasta más infinito. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pintamos toda esa sección. Pero cuando llega al 2, ¿no es cierto? Yo sé que este 2 no existe. No forma parte de esto. No lo pinto. Ya. Ahora vamos con lo de aquí. Vamos a hacer con color azul. Desde menos infinito, vengo desde menos infinito. ¿Y hasta dónde? Hasta más infinito. Entonces, una línea hasta allá. ¿No es cierto? Lo pinto. ¿Ya? Lo pinto todo. Ahí viene el concepto que yo decía. Perdón que les cambie un momento. A ver, dominio.
a ver, esto de aquí, esta N significa intersección. ¿Qué es la intersección? Las dos tienen que estar pintadas del mismo color, ¿entienden? O sea, esta sección de aquí, si ven que está con azul y rojo, azul y rojo, azul y rojo, esta de aquí solo está con azul, si ven, pero no está con rojo, o sea, digamos así, todo el azul, pero si ven que aquí no había rojo, digámoslo así. Entonces, el dominio de todo esto va a ser desde menos infinito, porque aquí están dos pintados, hasta el 2 unión, y otra vez, a ver, voy a poner el 2 más arribita. Y comenzamos con el 2 hasta más infinito. Y esta es la respuesta, este es el dominio total. ¿Qué es, les vuelvo a decir, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el dominio de la una, sacamos el dominio de la otra, hacemos una recta y yo comienzo a pintar, ¿no es cierto? Digo que de aquí no voy a pintar, es como si no existiera aquí el 2 y aquí solo estuviera azul. ¿Sí ven? Tiene que ser la intersección de los dos colores, de este de aquí y de este de acá. Como no hay, tengo que ponerle de menos infinito, llego hasta aquí, que no existe el 2. Unión, parto desde aquí hasta más infinito, porque eso cumple. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto cumple como para la suma como para la resta, ¿no es cierto? Da igual. Si me dicen saque el dominio de esta resta, es la misma. Saque el dominio de una multiplicación, ojo, es la misma. Ya, la suma, la resta y la multiplicación siempre van a tener el mismo dominio. ¿Ya? Siempre. Entonces, vamos a pasar un poco con las diapositivas. Sacamos, ahí están los pasos que hicimos. Sacamos los dominios individuales, ¿no es cierto? A ver, esto de aquí, ahora les puse como que para que se les haga más fácil. En vez de poner mayor que o menor que, yo voy a siempre preguntarme, ¿acepta positivos? ¿Acepta el 0 o acepta un número negativo? Y ya, realizamos la intersección en la recta, era lo de pintar. Entonces, continuemos. El producto de una función. Si ya entendimos lo que es una suma, va a ser igual en este caso del producto. El producto de dos funciones, sabemos que se necesita al menos dos funciones, ¿no es cierto? F de x y g de x, que ya hemos estado trabajando. Y asignamos lo mismo. Si ven, son los mismos pasos, porque en general es lo mismo. La manera de escribir es diferente. Si me piden esto de aquí, a ver, si me piden esto de aquí o esto de aquí, significa que vamos a hacer con el mismo problema. Tenemos lo mismo de aquí. Vamos a realizar f de x por g, a ver, por g de x. El punto significa por, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacía? Reemplazo la f, el mismo, 3 sobre x menos 2 por, oye, puedo ponerle paréntesis para no confundirme. ¿Cuánto era g de x? X más 2. Y hasta ahí voy a multiplicar. ¿Cómo se multiplican funciones? Si tengo una fracción, numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Se acuerdan que yo decía que imaginariamente yo sé que aquí está sobre 1? Uy, ya no está valiendo. Sobre 1. ¿Ya? Esto es como si estuviera sobre 1. Entonces multiplico simplemente numerador con numerador. Voy a multiplicar 3, les cambio de marcador, 3 por x más 2, si ven, esto por esto, sobre esto, x menos 2, por el denominador que es 1. Nosotros, para no confundirnos, podemos poner paréntesis siempre, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Nos acordamos de lo que hacíamos. Una multiplicación por 1 siempre va a ser el mismo número, entonces yo ya simplemente no lo escribo. Multiplique por 1. ¿Qué es lo que veo acá?
El 3 le está multiplicando a la x y al 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Propiedad distributiva. 3 por x, esto es igual, ¿no? 3 por x, 3x. Más 3 por 2, más 6. ¿Por qué pongo más? Aquí está más, ¿no es cierto? Más 3 por más 2, más 6. Sobre x menos 2. Lo que está en el denominador y ya he acabado. ¿Ya? Lo único que tengo que hacer es numerador con numerador, denominador con denominador. Si veo multiplicaciones así, por ejemplo, ya no pongamos esta fracción. Ya no pongamos esta fracción, si, o sea, este ejercicio, sino pongamos, a ver, por ejemplo, x al cuadrado más 3. Ya. ¿Se ven? Ahora, ¿qué es lo que hago? Igualmente, me piden hay f de x por g de x. Pongo el primero, si quieren entre paréntesis, por el segundo, x más 2. ¿Qué es lo que veo aquí? Que voy a usar propiedad distributiva. El primero, vamos a ver el primero con el primero y el primero con el segundo. Y luego el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Y así resolvemos. Ya, si quieren hacemos súper rápido. El primero con el primero, x al cuadrado por x, x al cubo. X al cuadrado más 2 por 2 nos queda más 2x al cuadrado. Ya hicimos lo de abajo. Ahora vamos con el 3. 3 por x, 3 por x, 3x, ¿no es cierto? Y 3 por 2 positivo, 6. Simplemente esto de aquí ya lo he realizado y esta es la multiplicación. Y ya, podemos ver, ¿podemos reducir algo? ¿Sumar o restar? No, entonces esta es mi respuesta y ya he acabado. ¿Cómo saco el dominio? Lo mismo, cojo esta función de aquí, le saco el dominio. Cojo esta función de aquí, le saco el dominio, la recta y es la misma respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Entonces, tomemos hasta ahorita unos 5 minutos para descansar, ¿ya? Dice, disculpe. Dígame. Mi compañero Juan Ashby que se le puede dejar entrar. Ya. Ya lo veo, ya. Esto de aquí es un poquito más... igualmente largo y así, entonces si quiero que podamos hacer ejercicios, que ustedes me pregunten. Sé que por ejemplo ahorita no les he estado preguntando, es para que vean cómo resolvemos un ejercicio, porque igualmente eso está en las tareas, ya. Quiero que ustedes hagan igual en su cuaderno, si me dicen estamos rápido, espere y así, ya, con toda confianza. Entonces continuemos con lo que son funciones. Nos quedamos en el producto, ¿no es cierto? Ya sabemos que nosotros multiplicamos y sacamos un ejercicio, ¿ya? El dominio, repito, el dominio tanto del... a ver, aquí les tengo igual. El dominio de un producto es lo mismo, ¿sí ven? El dominio y la intersección. Es lo mismo de la suma, de la resta y de la multiplicación, ¿ya? Entonces, en eso, si ven, por ejemplo, aquí era lo de más, lo del 0 y lo del negativo. Ya vamos a hacer esto de aquí. Realizamos la intersección, lo mismo, el mismo paso, ¿ya? Entonces, si yo les pongo un ejercicio que sumen, que resten y que dividan las mismas dos funciones, ustedes simplemente saquen una vez el dominio y va a ser para las tres, ¿ya? Entonces, para la división, para el cociente o división, lo decimos así, el cociente o división, vamos a realizar igual los pasos, ¿no? Se necesita dos funciones. Antes se necesitaba al menos dos funciones, porque podemos multiplicar 3, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sumar o restar, ¿no es cierto? Entonces, a ver, esto es lo de la división, pero antes de eso, cuando nosotros tenemos una suma,
digamos que tenemos f de x igual a x al cuadrado, g de x igual a 3x y h de x igual a 5 más x. Estos de aquí nos pueden pedir sume f de x más g de x más h de x. Y si quieren pueden ponernos otras letras y nosotros seguimos sumando funciones. ¿Qué es lo que hago? Simplemente yo reemplazo, ¿no es cierto? X al cuadrado más, ¿cuánto es g de x? 3x. H de x más 5 más x. Y yo resuelvo. ¿Cuánto es x al cuadrado? Más 3x más, este paréntesis si lo quiero eliminar no pasa nada, 5 más x. ¿Puedo sumar o restar algún término? Este de aquí, si ven, este x al 3x y x, puedo sumarlos. Entonces yo hago x al cuadrado más 3x más x, 4x más 5. Y ya he sumado 1, 2, 3 funciones. Si me pide sume esto pero reste acá, también igual, en vez del más yo voy a poner menos, ¿no es cierto? Y simplemente, ¿qué es lo que haría? Esto de aquí le bajo para eliminar este paréntesis, pero porque ahora ya no me pide que sume esto, sino que reste, le cambio el signo, ¿no es cierto? En vez de ser 5 va a ser menos 5 y en vez de ser más x va a ser menos x. Y puedo simplificar algo igual, igualmente el 3x con el menos x. Copio el x al cuadrado igual 3x menos x más 2x. ¿Sí? 3x menos 1, ¿ya? Y menos 5. Y aquí está esto, f de x más g de x menos h. Así es igual con la multiplicación. Lo mismo, en vez de que sea esto suma y resta, voy a decir multiplique lo mismo. Multiplique y multiplique. Yo multiplico este por 3x. ¿Cuánto era aquí? 5 más x. ¿No es cierto? Les pongo en paréntesis para ya no poner el punto. Paréntesis significa multiplicación cuando están así nomás. Entonces, ¿qué yo haría? Multiplicar este por este, que son un término, x al cuadrado por 3x, ¿cuánto sería? 3x al cuadrado y por la x al cubo. ¿Ya? Y ahora yo escribo el otro factor que estaba aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hago? Multiplicar esto de aquí por el 3x al cubo. ¿Qué es lo que veo? Que está como dentro de un paréntesis, el primero con el primero, propiedad distributiva, y el primero con el segundo. ¿Cuánto nos toca? ¿Cuánto nos queda? 3x al cubo por 5, 15, 3 por 5, 15, y x al cubo. Más, porque más por más, ¿no es cierto? 3x al cubo por x, 3x a la cuarta. Y aquí ya no puedo, ya puedo simplificar algo más, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi respuesta. Hasta ahí claro, si ven, 1, 2, 3 funciones. Puedo multiplicar 4, si se acaba acá, multiplicar por otra cosa. Y así. Pero en la división, solo se pueden hacer de 2 a la vez. Ahora sí vamos a centrarnos en lo que tenemos arriba. Para yo representar una división, lo voy a representar siempre como una fracción. Si ven, esto significa que yo divida la parte de arriba sobre la parte de abajo. Simplemente yo reemplazo, ¿no? Primer paso de siempre es reemplazar. Hago una línea recta. El numerador, ¿cuánto es f de x? ¿Cuánto es f de x? X al cuadrado más 3. ¿Cuánto es el denominador? 3x más 2. Y esto de aquí, a ver, le voy a borrar esto. Esto de aquí lo resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? Nosotros podemos ver si hay cómo simplificar algo en este caso. Vemos que no.
lo dejamos ahí expresado como una división. Ahora ya no es un número o otro, es una fracción. Se convierte en esto. Pero ahora lo que quiero centrarme es en hallar el dominio de esto. El dominio de esto, si se acuerdan que nosotros hicimos un ejercicio, a ver, más que acordarse, siempre tengan en cuenta que el denominador nunca puede ser cero. El denominador tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque se acuerdan que si nos sale 5, lo que sea, sobre cero, en sus calculadoras les va a salir como error. Nos va a salir indeterminado. Entonces no puede ser, esto de aquí no se puede hacer cero. ¿Ya? Entonces, tengo que analizar y ver para yo que esto se haga cero, voy a ver. Voy a coger el denominador. Primer paso. Cojo solo el denominador. 3x más 2. Y lo voy a igualar a 0. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Que esto que me salga tiene que ser igual a 0. ¿Para qué hacemos eso? Para que ese número no lo pongamos en nuestro dominio. Vamos a ver aquí, ¿qué es lo que hacemos? Esto que está sumando el más 2 va a pasar acá al otro lado restándole. 3x igual a 0, digamos así, menos 2. Como el 0 ya no es, digamos, no cuenta en este caso, lo voy a borrar y solo voy a escribir el menos 2, que estaba más 2 acá, menos 2. Este 3x, este 3 le está multiplicando a la x. Si le quiero pasar y dejar a la x solita, voy a dividirlo. Que está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Cuánto nos sale x? Menos 2 tercios. ¿Esto qué significa? Que si yo reemplazo la x aquí, o sea este de aquí por menos 2 tercios, esto se va a hacer 0. Comprobémoslo. 3. Ahora en vez de la x voy a poner menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Más 2. ¿Cuánto va a ser? Una multiplicación, ¿no es cierto? Es como imaginariamente estuviera el 1. Numerador con numerador, denominador con denominador. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3, ¿no es cierto? Y aquí este signo, ¿no es cierto? Que era menos por más, va a ser menos. Más 2. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Simplificar la tercera 1 y la tercera 2. Menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces, a este valor de aquí no puede nunca tomar esto de aquí, el menos 2 tercios. Entonces, el dominio, este es el primer paso, chicos, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos? Igualamos el denominador a 0, despejamos la x y vemos este numerito de aquí. Lo vamos a dejar un poquito ahí guardado para casi al último. Ahora sacamos el dominio del numerador. ¿Cuánto sería el dominio del numerador? Cojo solo el numerador. O cojo la primera función, digámoslo aquí. ¿Ya? No paremos por esto. Cojo la primera función. Hacemos lo mismo que habíamos hecho. Más y el 0 y el menos. Si esto le elevo por un número positivo, digamos el 2. 2 por 2, 4 más 3, 7. Si lo elevo por 5, 5 por 5, 25, más 3, 28. Si lo elevo por 1000, 1000 me va a dar algo elevado y me va a salir un número. Si existe con positivo, ¿no es cierto? Entonces yo digo que sí. Con el 0, reemplacemos a x por 0. 0 al cuadrado más 3, es lo que estoy escribiendo aquí. 0 al cuadrado, 0. Más 3, igual a 3. ¿3 existe? Sí. Un visto. Ahora con un número negativo. ¿Qué puede ser el más fácil? El menos 1, por ejemplo. Menos 1. Elevado al cuadrado. De esta manera, ¿no es cierto? Menos 1 elevado al cuadrado.
menos, hacemos en nuestras cálculos o nosotros hacemos que menos uno por menos uno, ¿no es cierto? Es como si yo estuviera haciendo esto de aquí, más 3. Menos por menos más uno, uno por uno, uno, ¿no es cierto? Más 3 igual a 4. ¿Existe? Sí. Podemos probarle con otro, pero sabemos que también va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que también cumple. El dominio de la primera función de esta de aquí, ¿cuánto es? A ver, el dominio 1 pongamos. Va a ser igual a todos los reales, o podemos ponerle ya directamente desde menos infinito hasta más infinito, ¿no es cierto? Ahora vamos con el dominio del otro. El dominio del otro, ¿qué nos dice? Vamos a coger 3x, a ver, les voy a separar así. Vamos a coger 3x más 2. ¿Cuál es el dominio de esto de aquí? Igualmente hacemos con más, con 0 y con menos. A ver. En este de aquí, ¿admite números positivos? Sí. Admite, ¿por qué? Podemos reemplazar, ¿no? 3 por 2, un número positivo más 2. ¿Cuánto nos da? 6 más 2, 8. Nos cumple. Podemos reemplazar, ustedes más o menos ven que va a ser, ¿no es cierto? Puedo reemplazar por el 5, puedo reemplazar por el 7, cualquier número positivo. Si me cumple, ponemos un check. Ahora vamos a reemplazar por el 0. 3 por 0 más 2. 3 por 0, 0. Más 2 nos sale 2. ¿Existe el 2? Si nos da un número, ¿no es cierto? Check. Ahora con un número negativo, digamos 3 por menos 5 ya. Cualquiera. Más 2. 3 menos 5, 3 por menos 5, menos 15. Más 2. ¿Cuánto nos sale igual? Menos 13. ¿Existe este número de aquí? Sí. Los 3 check. ¿Qué significa? Que el dominio de la segunda función, vamos a ponerle D2. D sub 2. Dominio 2. Va a ser igual a menos infinito a más infinito. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros ahí? Una recta, ¿no es cierto? Hagámoslo súper, digamos, rápido. Hacemos nuestra recta. ¿Qué es lo que decía? Los números que estén en los dominios vamos a ponerlos en la recta. ¿Hay algún número, digamos así? Está el menos infinito. Para representarlo, porque no es un número, vamos a ponerlo aquí el menos infinito para significar que para acá está el menos infinito y acá el más infinito. La primera función la voy a hacer, esperemos que con negro, ojalá sí valga. Viene desde menos infinito, viene desde acá hasta más infinito. Y le pinta todo, ¿ya? ¿No es cierto? Y la siguiente, igualmente, viene desde menos infinito hasta más infinito. Y le pinta todo. ¿No es cierto? Pero, ¿qué es? Ahora sí vamos a sacar lo que hicimos aquí. ¿Qué vemos aquí? El menos 3 medios. Vamos a colocarlo en cualquier lugar. Aquí, por ejemplo. Aquí estaba nuestra recta numérica, ¿no? Aquí y aquí estaría menos 2 tercios. ¿Qué significa esto? Que el dominio de esto menos esto. O sea que si aquí está menos 2 tercios, yo automáticamente voy a borrar esta sección. Porque nunca va a poder tocar. ¿Por qué? Porque se hace 0 en la división. ¿Ya? Y lo dejo así. Ahora, ¿cómo lo expreso? Vamos a ver. Desde menos infinito llego hasta acá, que es 2 tercios. Entonces escribo dominio total igual desde menos infinito hasta menos 2 tercios. Abierto, cerrado, abierto, ¿no es cierto? Porque este espacio de aquí no existe. Unión, comienzo desde aquí. 2 tercios y sigo hasta el infinito positivo. Y este de aquí sí es mi dominio total.
Aquí varía un poco cuando es división. ¿Hasta ahí está claro lo que expliqué? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que decíamos, no es cierto? Cociente de funciones, asignamos f de x, tal, tal. Eh, Esto es la forma de representar, ¿no es cierto? Siempre como una fracción, arriba y abajo. Lo que hemos visto en el ejercicio. Cociente es la intersección, ¿no es cierto? Pero aquí va a ser la restricción que nosotros pusimos, menos la restricción que nosotros hicimos. ¿Ya? Sacamos los dominios, esto era lo que hicimos, más 0 menos. Si ven, aquí ponemos, ojo, el denominador no puede ser nunca 0. No que no puede tomar valor de 0, ¿no es cierto? Que no puede ser, por eso aquí sacamos el x menos 2 tercios. Eso le hace ser 0 al denominador. Mucho ojo ahí y realizamos la intersección, lo que hicimos aquí. Eso. Ahora vamos a pasar con la composición de funciones. Pero antes de eso, igualmente chicos, quiero preguntarles. Igual sí les veo en las cámaras que sí están haciendo, pero si está entendido, si se está haciendo claro. Hay una actividad y si ustedes hemos entendido esto de aquí, la actividad la vamos a poder hacer. ¿Ya? Entonces por eso chicos, repítame nomás. Entonces continuemos esto de aquí. Otra operación, y esto solo para funciones composición. ¿Ya? Vamos a ver, digamos, lo feo, que sería lo matemático, para nosotros entenderlo y que se nos haga más fácil. Esta es la forma de escribir, tanto esta como esta. G o F, G en F. No, perdón, F en G, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Yo lo voy a interpretar como si usted, bueno, ahorita no por pandemia, ¿no? Pero ustedes cuando se han ido a la casa de sus amigos o así, vamos a dibujar para que nosotros entendamos esto de aquí. Para que se nos haga más sencillo. Cuando yo digo que G o F, y aquí lo pongo en X, nos expresan así o así. G está dentro de F de X. Este es más fácil de ver. Si ustedes quieren, en vez de paréntesis, podemos verle corchetes. Este es más fácil de ver. Yo tengo, aquí ponemos dos casas. La casa de G y la casa de F. Cuando yo digo que G o F, es que el de la derecha va a ir a la casa de la izquierda. En este caso, F se va a visitar a G. Entonces va a entrar a su casa. Y aquí está. Si ven F, si ven este corchete, este corchete de aquí significa que la función, en vez de ponerle la X, le voy a poner lo que vale G, lo que vale F. ¿Ya? Y cuando yo pongo, vamos a borrar esto de aquí. Cuando yo pongo que F o G, significa que el de la derecha, por eso les digo, el de la derecha va a ir a la casa del otro. En este caso ya no es de esto de acá, sino que ahora G se va a ir a la casa del otro. Y aquí va a estar G. Entonces esto de aquí, ¿cómo lo voy a escribir? Como F de G. A ver, de G. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo como un ejercicio. Y esto de aquí de las casas, tal vez ustedes digan como que obvio o algo así. Pero a veces uno se complica y a veces en cuál reemplazo. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo así sencillo de F. Los ejercicios son los siguientes. Tengo F de X igual cualquier número, X al cuadrado más 5. Y G de X va a ser igual a 3
3x. Ya. Me piden que haya f compuesto de g o f, esto de aquí, ¿no es cierto? Lo de arriba. ¿Qué es lo que significa? Que a la f la voy a poner, a ver si quieren con llaves, dentro de x, dentro de f. Entonces, primer paso, a la g, a la f, a la que está afuera, a la que está a la izquierda, la voy a copiar tal cual. Ahora, en vez de la x, voy a borrarla, voy a poner paréntesis tal vez. Voy a poner lo que equivale la g de x. ¿Cuánto equivale g de x? 3x. Le voy a poner aquí, dentro. ¿Ya? Eso es lo que significa. Siempre, por ejemplo, siempre que esté dentro de un paréntesis esto de aquí, la g de x es que significa que donde esté la x le voy a reemplazar lo que equivale g. ¿Ya? Y yo simplemente luego ya resuelvo esto de aquí, ¿no? A ver, esto de aquí. Yo resuelvo esto al cuadrado. 3 al cuadrado, 9 por x al cuadrado, igual a 5. Y ya lo resolví y esta es la composición. Hasta ahí queda claro. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, si yo les pido al revés, ya no quiero f o g, sino quiero g o f de x de la otra manera. Voy a escribir la función de la izquierda. ¿Cuál es la función de la izquierda? 3x. Y voy a reemplazar la de la derecha. Ahora en vez de x voy a abrir un paréntesis. En vez de la x. Ahora voy a reemplazar f, la de la derecha. ¿Cuánto es todo esto de aquí? X al cuadrado más 5. ¿Ya? Si ven que son diferentes, así sean las mismas funciones. Ahora, ¿cuál es la respuesta de esto? Reemplazo, ¿no es cierto? Aquí ya está una propiedad distributiva. 3x al cuadrado, 3 por 5, más 15. Y ya lo resolví. ¿Ya? ¿Cuál sería el dominio de esto de aquí? ¿Qué hacemos cuando nos pidan el dominio de una composición? Vamos a fijarnos en la respuesta. ¿Se acuerdan que en la anterior no nos fijamos en la respuesta? Solo sacamos y el dominio era como de las dos. La respuesta nos va a servir para ver el dominio. ¿Cómo vemos el dominio? Como hacíamos antes de la respuesta. Este es un poco más fácil porque solo es una. Más 0 menos. Positivos. Si ven que solo hay esta x al cuadrado. Positivos. ¿Admite cualquier positivo? Sí, ¿no es cierto? Si yo reemplazo 5 al cuadrado, se va a hacer 25. A ver. 3 por 5 al cuadrado más 15. ¿Cuánto nos queda? 25 por 3, 125 más 15, 135. No, 140, perdón, no. 125 más 15, 140. ¿Nos sale un número que existe? Sí. Check al positivo. Ahora con el 0, 3. En vez de la x le voy a poner el 0 más 5. ¿Cuánto nos sale? 0, esto de aquí nos va a quedar 0, ¿no es cierto? 0 elevado al cuadrado nos va a quedar 0. Multiplico por 0. 3 por 0, 0. Entonces nos queda igualmente a 5. ¿Existe el número 5? Sí existe. Entonces, a ver, el positivo decíamos que sí, el 0 sí. Y ahora con un negativo. 15. A ver, ahora con un negativo, ¿no es cierto? El menos 1, por ejemplo. 3 por menos 1 al cuadrado más 15. 3 por menos 1 al cuadrado más 15. ¿Cuánto nos sale? Menos 1 al cuadrado nos va a salir 1 positivo. Por 3 nos va a salir 3 más 15.
nos sale 18. ¿Existen estos números de aquí? Uy. ¿Existen estos números de aquí? Sí. Ponemos los 3 checks. ¿Y qué significa cuando son los 3 checks? Es que el dominio va de... A ver, esta D salió mal. El dominio va a ser igual de menos infinito hasta más infinito. Y ya tengo resuelto todo lo que me pide. ¿Alguna pregunta? ¿No? Estamos bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver también ahora? ¿No es cierto? Aquí es lo que nosotros leíamos. El de la derecha, esto sí, a veces uno se confunde. El de la derecha, ¿no es cierto? El de la derecha va a decir, se lee de derecha a izquierda, F en G, ¿ya? Acuérdense siempre de la casa. F se va a la casa de G, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces, entonces esto es al revés, ¿no es cierto? Si ven, siempre el de la derecha, G en F, F en G, ¿no es cierto? Y esa es la forma de nosotros hacer una composición. ¿Ya? Si estamos entendidos hasta ahorita todo lo que tenemos que ver más o menos. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, vamos a continuar con la introducción de función de segundo grado. Solo vamos a dar una introducción y lo podemos dejar hasta ahí. Ya sabemos que una función es una relación, ¿no es cierto? Una función es una relación entre dos términos. Siempre nosotros hacemos, ¿no es cierto?, relación entre X y entre Y. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando me dice que es de segundo grado, a esta X se le va a subir, o sea, se le va, su grado va a ser el segundo, por eso se dice segundo grado. Y el segundo grado es del 2. Entonces, cuando yo vea una función, es una relación entre X y Y. ¿Cuál es por qué se llama de segundo grado? Porque en los términos de X va a ser un 2. A ver, un 2. ¿Ya? Entonces eso como introducción de función de segundo grado. Vamos a ver qué es el término. Y les voy a leer. Esto es sacado, digamos, de un libro. Voy a leerles primero y luego vamos a ver por qué. Conocida como función cuadrática. Son funciones polinómicas de grado 2 y su gráfica es una parábola. ¿Ya? Cuando ustedes les pregunten qué es una función de segundo grado, también se le llama, es como su otra forma de decirlo, ¿no es cierto? También se dice función cuadrática o función de segundo grado, de segundo orden. Son funciones polinómicas. ¿Por qué? Porque está conformado de diferentes términos. Esta es la forma de una función cuadrática, de una función de segundo grado. ¿Por qué se dice función cuadrática? Ya hemos dicho, porque en uno de sus términos va a estar el 2, va a estar la x elevado al cuadrado. ¿Por qué se le dice función polinómica? Porque está, vamos a cambiarle el color aquí, porque está con varios términos, un término, dos términos, segundo término y tercer término. Es polinómica porque tiene más de un término. De grado 2, ¿no es cierto? Aquí tenemos el 2 y su gráfica es una parábola. ¿Qué es una parábola? Y con eso podemos más o menos tener como introducción una parábola. A ver, y esto es un ejercicio, ¿no? Para que nosotros entendamos
lo que es la forma, por ejemplo, esta es la forma matemática de escribirlo. Y es igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué significa todo esto? La y también la podemos describir como f de x, ¿no es cierto? Es lo mismo. Igual, la a, la b y la c son números. Cualquier número que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, yo escribí aquí, la a va a ser el 3, el b va a ser 4 y el c va a ser 8. ¿Ya? Entonces, x al cuadrado, ¿cuánto es x al cuadrado? Lo escribimos igualmente, el término cuadrático. Si no hubiera este x al cuadrado, no se llamaría cuadrática, no se llamaría de segundo grado. El grado es en qué exponente está elevada la x. Más x y más 8. ¿Ya? Esta es la forma de que nosotros podemos ver una función cuadrática. ¿Hay variables? Sí. Esto de aquí, a ver, les voy a preguntar. Esto de aquí es una función cuadrática, lo que está en negro. ¿Sí o no? A ver, por favor ayúdame, Valeria. Diga. Yo digo que no, dicen, porque la X no, o sea, se supone que si no tiene ahí también puede ser, es a la 1 y ya no es al cuadrado. Muy bien, muchas gracias, Vale, está muy bien. Esto de aquí, tal vez no nos confundamos. Si esto está al cuadrado, no me importa, puede estar a la quinta, puede estar lo que sea, pero lo que me importa a mí es la X. La X, si la X está aquí sola, es que significa que está a la 1. Yo necesito que estuviera aquí a la 2 y ahí sí fuera una función cuadrática. Muy bien, Vale, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Hay funciones que no se, que a veces no están completas, o sea, en vez de no las podemos ver a simple vista. Por ejemplo, nosotros ponemos x al cuadrado, está bien. Tan nos ponen un más 5. Entonces vamos a reconocer con nuestra primera ecuación, con la ecuación general que está arriba. La y con la y está bien. Algo elevado al cuadrado, y este a, ¿dónde está el a? Es 1. 1. Exacto, muy bien. El 1, ¿no es cierto? Como si estuviera multiplicando. Bx, ¿hay bx? ¿Hay algo que esté acompañado? ¿No es cierto? Entonces es como si estuviera más 0. ¿No es cierto? Porque no hay más 0x, digámoslo así. Más 0. No se escribe porque todo número multiplicado por 0 es 0. Más c, ¿cuánto era nuestro valor que les puse? Que un número así, el 5 por ejemplo, ¿no es cierto? Y este c. Yo siempre tengo que tratar que una función se asemeje a lo más posible a esto, ¿ya? Entonces, eso hasta ahí. Y vamos a ver lo último que decíamos, ya para terminar la clase, que es una parábola. Una parábola es una figura geométrica así, como una montaña. Así para que lo vemos, es una montaña. ¿Qué es una parábola? Es, lo podemos, más que sepan que es, yo que sé, una cónica, que algo así, algún término, ustedes reconozcan, esto de aquí es una parábola. En la vida diaria, ¿dónde puedo ver? Una montaña es una parábola. Hay puentes que están, no sé si ustedes han visto, no he puesto imagen. Para la siguiente clase podemos ver así, que hay puentes que están en este estilo, que van así, o cables que van así. Esos son parábolas. Y entonces en la siguiente clase vamos a analizar qué es y cómo graficarla, ¿ya? Entonces eso, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta que tengamos? No tenemos ninguna pregunta. Entonces